Hola, ¿cómo van? Les vamos a seguir con el tema del análisis de las cartas por variables, ya que ustedes de una forma u otra elaboraron ya todas las cartas de control. De acuerdo a las instrucciones que se dieron en los videos que ustedes pues debieron haber visto. Bien, para eso vamos a utilizar una carta de control básica que se parece tal vez a un tema que ya hemos visto que era tomar los daticos uno a uno, pero fíjense ustedes que es la misma estructura de una carta de control. En él vamos a encontrar, en esta carta vamos a encontrar de dónde sale ese origen de datos, cómo se va construyendo cada uno de esos datos y qué perspectivas hacen. Después, ¿qué hacemos? Vamos a analizar cómo está ese proceso y luego vamos a hacer el cálculo del CPK, que es el otro tema que vamos a ver. Son esos dos temas que vamos a ver hoy. Es análisis de las cartas de control por variables y segundo análisis del CP o índice de capacidad de proceso o CPK también se puede denominar. Muy bien, entonces primero pues hablemos de la carta básica. Yo tengo aquí preparado un Excel. En este Excel encontramos unos datos básicos de una información que se toma en una empresa. Digamos, lo que vamos a utilizar son esos datos para entender cómo se llegó a esa información. Entonces, inicialmente, vamos a quitar aquí esto. Bien. Entonces tenemos inicialmente en la parte superior el tamaño de la muestra. Recordar que para las cartas de control por variables, la muestra es de tamaño constante. Es decir, que siempre si voy a tomar 10, si se toman 10, siempre se van a tomar 10 unidades. Si se va a tomar 5, si se va a tomar 20, lo que sea, siempre se va a tomar la misma cantidad de unidades y preferiblemente a intervalos regulares de tiempo. En la carta que ustedes están viendo acá, vamos a encontrar que se tomó a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, etcétera, hasta las 2 de la tarde. Bien, ¿qué tenemos de información? Aquí lo podemos ver también. Lo podemos ver ahí también que tenemos estamos midiendo un valor que es el promedio de 50, ¿no? Que se supone que es 50. Y más o menos una variación. En este caso tenemos, por ejemplo, 50.2, o sea, sería una tolerancia de 4 décimas. Si estos son milímetros, sería 4 décimas. 49.8 a 50.2 serían 4 décimas. Observen que en este contexto yo ya elaboré aquí una especie de histograma que me muestra una especie de gráfica de control, de gráfica de campana de Gauss, porque pues él se forma de esa manera. Bien, vamos a borrarla y vamos a comenzar a hacer de cero todo para que comprendamos dónde estamos. Bien, entonces, fíjense ustedes que en las cartas que hicieron se aprecian varias características. Una son los límites de control, la otra es el promedio, que es el que se grafica. En este caso sería el 50. Y la otra es la tendencia, es decir, cómo se comporta la variable. Digamos en este caso que estamos midiendo acá, voy a colocar unos datos, digamos al azar, ¿no? Que van a significar la cantidad de datos que van cayendo en ese rango. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa? Que a las 6 de la mañana, 6 de la mañana en esta carta lo vemos, dos datos midieron esto. Pues, ninguno cayó acá, uno acá, uno acá, uno acá, etcétera. Digamos por como aquí también dos, para ir completando, uno y uno por acá, vamos a colocarlo acá uno. Observe usted que de estos datos, de estos que estamos tomando, está sumando 9, me falta uno, vamos a colocarlo acá también, vamos a colocar aquí 2. Bien, y a medida que vamos avanzando, lo que queremos es ir construyendo ese, ese histograma, ese diagrama. Entonces vamos a comenzar a completar acá los datos de manera aleatoria, aunque yo los estoy haciendo un poco sesgados, pues a propósito, para que se vea la carta de control que les estoy mencionando. Fíjense que se va construyendo a medida que se van construyendo algunos datos eh, que se pueden apreciar acá en esta tabla, ¿no? Ya hemos completado la tabla.
de datos. Observemos que cada uno suma 10 datos, suma una cantidad de registros que son 10 con los horarios. Bueno, esto se hace es para que el operario haga una medición y simplemente tabule cada hora en donde cayó cada dato. Se puede hacer también con con las mismas X para que los datos vayan construyéndose. Pero entonces aquí encontramos una forma que aparentemente pues es como una imagen, ¿no?, de una campana de Gauss. Bueno, entonces podemos insertar aquí una forma, vamos a dar aquí insertar y en ilustraciones buscamos las formas y vamos a colocar una curva. Pues obviamente no es tan precisa como uno quisiera que lo fuera, pero hace algo pues parecido a lo que es una distribución de datos pues en forma de campana de Gauss, que no es perfectamente lo que es. Entonces tenemos aquí la curva de campana Gauss, que fíjense ustedes que en este número, en estos datos están tendiendo al centro. Pues digamos que obviamente yo lo hice a propósito, pero los datos tienden hacia el centro y se forma una campana de Gauss. Fíjense que también no hay datos de manera aleatoria, o sea que no hay datos de manera sesgada, más bien, es decir, que se corran hacia un lado hacia el otro, sino que más bien pues se acomodan hacia el centro. ¿Qué encontramos también en este tipo de campanas, de gráficas? La idea es construir esas gráficas de esa manera. Si usted, en las gráficas que ustedes hicieron, también se puede observar que la mayoría de los datos está dentro de estos límites de control, y entonces en ese caso el proceso estaba a control. Ahora bien, hay unas reglas que se utilizan para analizar las cartas de control, las vamos a ver a continuación. Bien, entonces para interpretar los gráficos de control, digamos, me baso en este PowerPoint y encontramos lo siguiente. Aquí vamos a encontrar los siguientes datos. Dice interpretación de los gráficos de control. Entonces vamos a necesitar determinar si nuestro proceso está bajo control o no. Habíamos hablado en una clase que hicimos allá presencial que había centrado, preciso, que eran los conceptos que un proceso debería estar centrado y preciso, y que las campanas de Gauss se caracterizaban por tres cosas principales, que son amplitud, posición y forma. Entonces, que la amplitud tenía que ver con el grado de dispersión, que la posición en el centro, y que la forma pues si era simetría o no, que si estaba así, más achatada hacia un lado que al otro, etcétera. Pero para este caso, que fue lo que vimos en la anterior parte, veíamos que nuestra gráfica sí tenía esa forma, tenía una especie de campana de Gauss, y todos los datos estaban centrados más o menos al centro del promedio, cerca todos al centro del promedio, con lo cual estábamos confiados de que nuestro gráfico o nuestro proceso más bien estuviera bajo control. Entonces aquí dice, para esto se utilizan una serie de reglas empíricas, son reglas básicas que solo con ver podemos entender si un proceso está bajo control o no. Entonces los gráficos de control se pueden manejar así. Entonces aquí tenemos las zonas de control. Si uno analiza, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nosotros habíamos hablado de 6 sigma y precisamente es lo que nos está mostrando aquí el gráfico, pero en forma de líneas. Si trazáramos una línea, una campana de Gauss, ahí tendríamos de la zona A, la campana arranca, en la zona C es más grande y en la zona A de este gráfico vuelve a bajar. Observe que hay muchos datos en la zona C. Obsérvese que hay muchos datos en la zona C. La mayoría de los datos, y para ser exactamente, para que ustedes tomen nota, 2/3 de los datos deben estar en las dos primeras distribuciones normales. 2/3 de los datos deben estar en las primeras distribuciones normales, esa es la que queda en el centro. Aquí yo lo voy a señalar con el mouse. Esta que está aquí sería la primera y esta sería la segunda. Ahí tendríamos 2/3 de los datos. No voy a contarlos, pero se observa en esta gráfica que la mayoría de los datos están cayendo dentro de esos límites. Entonces, estas reglas se utilizan para determinar si un proceso está bajo control. Se les puede denominar también reglas de la parada y corresponden a sucesos que tienen muy baja probabilidad de ocurrir en el proceso si este proceso está bajo control. Bien,
Cada una de ellas provee alguna información importante sobre el tipo de la causa asignable. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces, por ejemplo, un punto fuera de la zona A. Consideren que la zona A, esta línea que voy a subrayar aquí, esta línea, ¿sí? Si esta línea que está acá, si se pasa, entonces dice, si eso sucede es porque hubo un cambio repentino en la dispersión del proceso, o sea, en la de dispersión es que así, ¿no? Decimos que se anchó el proceso y se salió de esa zona, y lo vemos aquí en la de abajo, básicamente se salió que este sería el límite de control inferior, se salió, en ese momento un cambio repentino en la medida de la dispersión. Recuerden que este punto que estoy subrayando aquí con el mouse se obtuvo, este punto se obtuvo de coger varios datos, sacarles el promedio y ponerlo ahí en la gráfica. Si recuerdan eso, para una gráfica X, todas son X, XS, XR, XMR y la de medianas, que también sería promediándola. Ese punto se sacó de varios datos. Quiere decir que la media de ese proceso, se movió hacia abajo y por lo tanto la dispersión se corrió hacia ese mismo lugar o se agrandó mucho esa dispersión. Entonces, esa sería la primera regla. Luego dice 7 puntos en fila. ¿Sí? Es una tendencia. Todos crecientes o decrecientes. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos que todos van, como ustedes pueden observar en la gráfica, subiendo. Esto se presenta cuando hay cambios paulatinos en la media, debido a desgastes de herramientas o al personal, pero al personal que se le puede atribuir, por ejemplo, un cansancio, por ejemplo, que está perdiendo la concentración y pues comienza a correrse ese promedio. Entonces, ¿qué pasó? A las 10 de la mañana, si esta fuera a las 10 de la mañana, por ejemplo, y esta a las de la tarde, entonces a las 10 había esto, a las 11 esto, a las 12 esto, y se fue corriendo el promedio. Recuerden que cada punto se obtiene con el promedio de varios datos, quiere decir que ese promedio se movió. Entonces, lo único que puede decir, bueno, se puede haber un desgaste de la máquina, para arriba o para abajo, para arriba o para abajo, ¿sí? O una alguna cosa en el proceso está afectando de tal manera que se ha ido moviendo ese promedio. ¿Sí? En este caso va aumentando ese promedio. Bien, sigamos. 14 puntos en fila alternando arriba y abajo. Si usted ve entonces abajo, arriba, 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 ¿sí? Que son los 14 puntos. ¿Qué pasa? Ahí dice que hay una correlación negativa entre los datos. Dice, cuando hay excesos de una a las siguientes piezas es muy reducida y viceversa, etc. Entonces, en una de las piezas, hubo un mayor dato, o sea, estaba muy grueso, digamos, el calibre, y en la otra apareció un calibre muy pequeño. Ejemplo, si estoy trabajando con plástico, por ejemplo, estoy trabajando en plástico de calibre 5, un número vemos, y automáticamente en la siguiente corrida, en las siguientes 10 muestras, pasó a 10. Y luego pasó otra vez a por allá a 3 o a 5 nuevamente. Está los excesos de lado a lado de los procesos, y por lo tanto se dice que hay una correlación de tipo negativo. Hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando en ese caso. ¿Qué otra? 15 puntos en la zona C. O sea, fíjense ustedes acá la zona C. Nosotros allá en la campana de Gauss que dibujamos, esta la llamábamos zona A. No se vayan a confundir por eso. La que está en el centro, en este caso le pusieron zona C en este gráfico, que yo no realicé. Entonces esa zona, hay 15 puntos ahí. O sea que dice que hay una sobreestabilidad del sistema. Está muy estable todo porque todo se acerca hacia el promedio. Todo está centrado, está cerca todo el promedio. Todos los datos se están moviendo dentro del promedio. Y hay que mirar qué fue lo que pasó. Porque si eso es así, es porque todo está funcionando muy bien. Porque no hay mucha variación. Y por lo tanto, sería bueno indagar cuál fue la fuente, por eso dice allí la diapositiva, cuál fue la fuente o la causa que está originando ese buen momento del proceso. Este proceso está, en lo que veíamos antes, estaría centrado, es decir, está cerca, en toda la mitad del proceso. Fíjense que la línea azul que se ve allí es esta zona azul. Esta línea azul, perdón, sería el promedio, y todo está muy cerca del promedio, lo que significa que tiene poca variación y sus datos están muy centrados. Muy bien. 2 de 3 puntos consecutivos en la zona o más allá. Fíjense ustedes, tenemos 2 puntos acá, 1, 2, ¿sí? 2 o 3, pues aquí tenemos la zona A.
o más allá, o sea, fuera de control, indican un incremento en la varianza del proceso. ¿Qué quiere decir? Que la desviación estándar se ha ampliado o el rango se ha ampliado, o en este caso, como dice, la varianza. Pero recuerden que la varianza también es una medida, la varianza es una desviación estándar al cuadrado y el rango también es una medida de dispersión. Entonces, en este caso, el rango se amplió o la varianza o la desviación estándar también se ampliaron. Muy bien. Estructuras periódicas. Aquí dice que están asociadas normalmente a cambio de turnos, operarios, días de la semana, etcétera. Es decir, con un operario se comporta de una manera, fíjense ustedes que vuelve a bajar, y luego comienza otra vez y sube, y luego otra vez comienza a bajar y vuelve a comenzar a subir. Digamos que debe ser que el operario A, que es el que lo hace de una manera, y el operario B lo hace de otra, pero cambiaron el turno y se ve de esa manera. Dice que se asocia más o menos a eso. Por ejemplo, dice que por los días de la semana. Entonces, tendríamos allí esas estructuras periódicas que son manifestación de ese tipo de cosas. Dice, nunca trate de explicar la influencia de todos y cada uno de los eventos que ocurren en la planta a través de gráficos de control. Esto no se puede hacer porque no necesariamente un gráfico de control me da absolutamente toda la información. El procedimiento correcto es detectar alarmas y luego usar los registros de eventos para determinar si corresponden a causas asignables o a causas comunes. Recuerden que hay dos clases de causas para la variación de los procesos. Las causas asignables son las que no deben estar en el proceso. Se les dice también causas especiales, se les dice también causas de variación especial. Entonces las causas de variación especial no deben estar presentes y las causas comunes pues siempre van a estar en todo proceso, ya lo hemos mencionado para el principio del curso. También tenemos que dice, el cálculo del nivel de significancia para las reglas de parada que se establezcan es importante para un correcto análisis. Un punto que incumple una regla de parada es una alarma, por ejemplo, uno de los puntos que ya vimos. Pero no necesariamente significa que nuestro proceso está fuera de control, simplemente que fue que el promedio se movió y en ese momento pues se acercó al límite o todos los datos se acercaron al límite, pero no quiere decir que esté fuera de control, puede ser que eso sea algo momentáneo. Ya que si no podemos ligarlo a una causa asignable, puede tratarse simplemente del azar. Recuerden que los datos, la variación de los datos entre la tolerancia del proceso, pues es aleatorio, es decir, pueden haber infinidad de datos, obviamente depende del equipo con que lo estemos midiendo, pueden haber infinidad de datos entre el dato más pequeño y el dato más grande, pueden haber infinidad de datos, infinito de datos. Entonces, cualquier valor puede pasar ahí porque son causas que son causas causadas por el azar o cosas causadas por el azar. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. Dentro de un proceso de moldeo de PVC, las piezas elaboradas pueden presentar unos defectos superficiales. Cada día se toman 100 piezas al azar de la línea de producción y se cuenta el número de piezas defectuosas. Aquí tenemos los días que van del 1 al 15, los defectos que hubo, pues recuerden que se toman 100, ¿no? El día, otra vez el día y los defectos que hubo. Recuerde que se toman 100 piezas, o sea, el tamaño de muestra son 100. Entonces se registra, entonces dice, también se dispone un registro de eventos en línea, o sea que puede ir a mirar allá qué fue lo que pasó en el día 5, por ejemplo. En el día 5 hubo un reemplazo de la mezcladora, por ejemplo. En el día 10 hubo un nuevo empleado. En el 18 comenzó a utilizar resina. En el 22 hubo una sustitución del sistema de enfriamiento. Es decir, hay muchas causas. Entonces ya vimos varias reglas. Vamos a repasarlas rápidamente para que no se nos olvide las reglas de paradas. Primera, entonces la regla punto fuera de la zona. 7 puntos en fila crecientes o decrecientes. 14 puntos alternando arriba y abajo. 15 puntos en la zona C, seguidos dentro de la zona C, que eso es algo bueno, decíamos. 2 o 3 puntos consecutivos en la zona A o más allá de esa zona. Y estructuras periódicas. Entonces esos son los datos de análisis de las cartas de control. Esto es para la carta X. Vamos a explicar un poco lo de la carta de la que es de rango, que sería lo que analiza la variación, el rango. O en este caso la desviación estándar XS para la S para la XS o el rango para la XR, ¿sí? O el rango para la XMR también podría ser, como ejemplo. Tenemos entonces la carta X y R para analizar la carta R, que es la que estamos trabajando. Entonces, que les dije que vamos a trabajar. Entonces, aquí yo tengo que la carta pues va variando.
de acuerdo a unos datos aleatorios que ya he colocado en las tablas. Pero estamos analizando qué sucede con la R. Voy a agrandar la R acá para que veamos el efecto que quiero mostrarles a ustedes. Entonces, cada vez que hay una variación en el proceso, pues la carta de R va variando, suponiendo que cada día es una hora, etcétera. Fíjense que la variación promedio se mantiene, que es el promedio que es de color naranja, y el azul es el rango. Recuerden que el rango es el mayor menos el menor. Pero cuando se sabe que un proceso está bajo control o descontrolado según el rango, bueno, si el rango comienza a aumentar demasiado, que lo voy a hacer a propósito aquí en esta carta, si el rango comienza a aumentar demasiado, significaría que se nos sale de control tanto el rango como el promedio de la carta de promedios. Y tendríamos un proceso fuera de control. ¿Qué significa? Que nuestro rango, por ejemplo, está en el ejemplo que vamos a colocar aquí, la medida es 10, decíamos, de 10 más o menos punto 1, creo que era así la gráfica, era 10.07, 993, 10 más o menos 1, sí, 990, 992, sí, 10 más o menos 1 ese es el dato. Muy bien, pero entonces, ¿qué sucede? Digamos que los datos aquí se comportan de manera aleatoria porque lo trabajé con la fórmula aleatoria, pero ¿qué pasa cuando tenemos un dato que no se comporta aleatorio, sino que yo voy a reducirlo a propósito? Tenemos aquí los datos de esa carta de control, pero ya están fijos, pero pues yo lo hice fijo para que los pueda manipular. Entonces, ¿qué pasa cuando un rango se acerca mucho al límite de control superior? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a colocar un dato entre 9.9, ¿correcto? Y lo máximo que es 10.1, si no estoy mal, 10.10. Entonces, aquí tenemos ahí un rango de 0.3, se hace en milímetros, 9.9, el valor era 9.90, 9. Vamos a colocar, vamos a exagerarlo, 9.7. 9.7, vamos a colocarlo aquí, ¿qué pasa? Fíjense que en este caso el rango a las 7 de la mañana el rango dio 0.40, es decir, que hubo una variación de 0.4 de décimas de milímetro, puede ser, o en este caso la temperatura 0.4 grados en esa hora. ¿Y qué pasó? Que se nos salió de control el proceso. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana, en la primera muestra dio 9.7, pero a la muestra 10 en esa misma hora dio 10.1. Entonces fíjense que hay un rango superior a 0.4, y por esa razón la carta se nos mueve para allá, porque acuérdense que este está marcando el promedio de la variación del rango, ¿verdad? O sea, el rango promedio que se está moviendo ahí. Muy bien, entonces cuando esto se está subiendo demasiado, quiere decir que nuestro proceso está fuera de control, nuestro proceso está disperso, ahí sería ya, no está junto, como cuando decíamos centrado y preciso, ya no sería preciso, sino un proceso totalmente disperso, o sea, sería un proceso no centrado, no preciso. Ahora bien, digamos que vamos a suponer que sucedió así, pero en la medida en que el tiempo fue pasando, se hicieron acciones en el proceso productivo y lograron comenzar a reducir la variación. Voy a exagerarla totalmente aquí en mi ejemplo. Digamos, voy a colocar 9.9, ¿sí? 9.99 y 9.98, y vamos a colocar el 10 solito. Esos tres daticos vamos a copiarlos para que ustedes vean ahí el efecto. Bien, observe que aquí ya el dato se bajó mucho, o sea, la variación redujo el límite, se redujo tanto que casi llega a cero. El límite inferior no es cero exactamente, sino que es este. Fíjense que el límite inferior de control de R es 0.003, 0.3, que es este gráfico amarillo que tenemos acá, y la variación se redujo tanto que el dato dio acá. Pero supongamos que todo el proceso se nos comportara así. Obviamente estoy manipulando los datos acá para que ustedes vean el ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro proceso redujo la variación, todos los procesos salieron muy cercanos, todos los datos salieron muy cercanos unos a otros, lo que quiere decir que la variación mejoró. ¿Qué sucederá entonces con la carta X? Podemos mirarlo
digamos acá, está detrás recordemos que está detrás, fíjense que la carta X, todos los promedios dieron muy cercano al promedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la variación se reduce, cuando logramos reducir la variación, es decir, que no haga esto el proceso, que no se anche y que se, digamos, esto es una campana de Gauss, esto es otra campana de Gauss, esto es otra, que no haga esto, sino que se mantenga constante la variación. En ese caso, en la variación, la medida de la variación, que es el rango, en este caso, o la desviación estándar en la carta XS, va a quedar quieta, o sea, va a ser cero o mínima. Y por lo tanto, nuestro proceso se estabiliza. Observemos la carta X, cuando reducimos la variación de nuestro proceso, la carta X, nuestro proceso de la carta X también se arregló. Ampliémosla un poco acá para que ustedes vean. Está muy cerca del promedio. Y obviamente está todo por dentro de los límites de control establecidos para la carta X. Por lo tanto, nuestra carta, quitemos esta por un momento, nuestra carta de control X, o nuestro proceso, que es el que nos interesa, la media, se mantiene. ¿Por qué? Porque reducimos la variación. Ahí es donde decíamos en la explicación anterior del PowerPoint, que es donde toca analizar qué fue lo que pasó ahí. Ahí pasó algo bueno y por lo tanto habría que investigar cuáles fueron las causas que ocasionaron eso, que está haciendo las cosas también y que su proceso está súper estable. Eso es estabilidad del proceso. Bien, con esto entonces tratamos de dar interpretación a lo que es los gráficos de control. El siguiente tema que vamos a ver es el índice de capacidad de proceso. Entonces vamos a definir lo que es, para qué sirve. Y todo eso tiene que ver con lo que acabamos de ver, que es el análisis de las cartas de control. Cuando usted pues, es capaz de analizar las cartas de control, que está pasando en su proceso, detectar causas de variación especial, o sea, las que no deben estar presentes, ir a corregir esos problemas por medio de herramientas de ingeniería, por ejemplo, implementar un programa de mantenimiento, entrenar a su operario, tener las herramientas adecuadas, hacer control de calidad sobre los materiales. Recuerden que todo eso hace variación, todo eso hace variar. Entonces, usted ya puede decir que su proceso está o lo está controlando. Pero hay una cosa adicional que usted debe analizar, y si su proceso y los datos son capaces de satisfacer al cliente, que eso es otra cosa. Vamos a escribir índice capacidad de proceso. Bien, ese índice de capacidad de proceso, sus iniciales de proceso, aquí quedó mal escrito, de proceso, es lo que se conoce como ICP, índice de capacidad de proceso. ¿A qué es igual ese índice? ¿No? Tenemos lo que el cliente quiere, ¿sí? Dividido lo que nuestro proceso da, pero en términos de variación. Entonces el índice de capacidad de proceso es la razón que existe entre las especificaciones del cliente y las características de nuestro proceso productivo. En el corte pasado, en el primer corte, nosotros hemos visto sacar la media, el promedio, la desviación estándar, etcétera, de nuestro proceso. Y también hicimos un ejercicio que se llamaba ¿qué le puedo ofrecer yo al cliente? ¿Qué le puedo ofrecer yo al cliente? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Nosotros tomábamos una serie de datos, sacábamos la desviación estándar, la multiplicábamos 3 para arriba, 3 para abajo, determinábamos cuáles serían los límites naturales del proceso y le decíamos, oiga, bueno, yo puedo ofrecerle tal cosa al cliente. Entonces, se supone que el cliente debe, lo que él pida, debe cumplir con las características que él necesita. Y la única manera de hacerlo es que nuestro proceso también cumpla eso. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a colocar un ejemplo. Un cliente solicita tuercas de diámetro 10 milímetros. Vamos a colocar aquí 10 milímetros. Más o menos, aquí pues no puedo colocar bien el símbolo de más o menos, 0.02 o 0.2, coloquémoslo así. Luego, entonces, si el cliente solicita eso, lo primero que esto ya lo hemos visto es determinar qué instrumento debo usar. Entonces, el instrumento, esto ya lo hemos visto, esta parte del instrumento, es para recordar,
instrumento para medir el proceso sería igual. La tolerancia dividido 10. Entonces aquí me paso una hojita de cálculo en blanco, promedio 10. Más o menos 0.2, o sea que el límite superior de especificación, sería 10.2 y el límite inferior de especificación sería de 9.8. La tolerancia, que era lo que estábamos determinando, la tolerancia de ese proceso sería el dato más alto menos el mínimo, menos el más pequeño, 0.4. Y el instrumento, que es el que queremos calcular al final de este dato, el instrumento tendría una décima, recuerden que es una décima de la tolerancia, entonces sería esto dividido en 10, un instrumento que sea capaz de medir 0.04. Entonces en el área comercial, que es lo que nos interesa, que lo podemos comprar uno de 0.01, que ya lo vimos, o uno de 0.02. Por defecto, pues voy a escoger yo el de 0.01, correcto, para, este es el instrumento que yo voy a seleccionar para hacer la medición de mis piezas. Entonces tenemos la primera parte es que el cliente nos dice, esto ya lo hemos visto, el cliente nos dice qué quiere. El cliente dice que quiere unas tuercas que tengan en promedio 10 y que sea 10.2 para arriba o 9.8 para abajo, lo que es la tolerancia 0.4. El instrumento entonces debería ser de 0.4, la 0.004 que no, pues obviamente no existe, 0.04 que no existe. Y comercialmente determinamos uno de estos dos, yo voy a escoger el de 0.01. Bien, pero como estamos hablando del índice de capacidad de proceso, que es lo que nos trae acá, índice de capacidad de proceso, entonces ¿cómo se calcula? El índice de capacidad de proceso es la razón, decíamos acá, es la razón existente entre las especificaciones del cliente y las características de nuestro proceso productivo. En otras palabras, el índice de capacidad de proceso, voy a escribirlo por acá, índice de capacidad de proceso es el límite superior de especificación menos, vamos a escribirlo primero en símbolos, menos el límite inferior de especificación sobre el límite superior de control menos el límite inferior de control. Entonces, esto sería nuestro índice de capacidad de proceso, apreciados ingenieros. Este sería nuestro índice de capacidad de proceso. Pongámoslo aquí a la izquierda y coloquémosle el símbolo de igual para que nos quede súper claro. Entonces, este sería nuestro índice. Bien, límite superior de especificación sobre el límite menos límite inferior de especificación sobre límite superior de control menos límite inferior de control. Pero entonces en términos coloquiales, ¿qué es lo que pide la empresa? Básicamente, si yo le inserto acá para tratar de explicar a ustedes una forma, voy a tratar de hacer dos campanas de Gauss. Entonces yo voy a suponer que esta es la campana de Gauss del cliente, ya le hemos también hecho algo parecido a esto. Bien, esta que acabo de dibujar es la campana de Gauss que solicita el cliente. Luego aquí en esta parte tendríamos el límite superior, el límite inferior de especificación del cliente. El límite superior de especificación, límite inferior de especificación del cliente es 9.8. Aquí tendríamos 9.8 milímetros. Y en la parte superior, aquí en esta parte, tendríamos el límite superior que el cliente necesita, 10.2. ¿Correcto? En la mitad tendríamos nuestro promedio, el promedio que el cliente solicita. Vamos a escribirlo aquí 10.00. Vamos a colocarle aquí decimales a esto para que nos quede clarísimo la información y lo centramos. Entonces tenemos esto es lo que el cliente solicita. Pero pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos también nuestro proceso productivo. Yo voy a copiar esta y la voy a achicar para hacer como que nuestro proceso productivo. Este es nuestro proceso productivo, el que está más pequeño. Le voy a dar otra tonalidad si podemos, digamos esta. Listo. Este es nuestro proceso productivo. Entonces el del cliente es el azul
y el naranja es el de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nuestro proceso productivo, por ejemplo, está acá, yo voy a colocarlo así. Todas estas piezas, nuestro proceso productivo, en otras palabras, se puede mover a la izquierda, a la derecha o a la izquierda. Todo esto, como lo estoy mostrando en esta imagen que me lo deja pues de manera muy bonita correr. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro proceso se puede mover. Si varía, digamos que ya sabemos que varía, entonces él va variando, varía. Hoy dio aquí, mañana dio acá a este lado, pasado mañana estuvo acá. Y fíjense que el límite de nuestro proceso, el límite inferior y el límite superior, nunca se salen de lo del cliente. Fíjense acá. Entonces, el proceso puede moverse. Nuestro proceso se puede mover durante todo ese tiempo si nuestro proceso es así. Bien, pero que eso sería perfecto, eso que acabo de hacer. Esto sería un proceso perfecto porque nuestro proceso siempre se va a encontrar dentro del cliente. Pero fíjense ustedes una cosa, entonces, el dato de acá, el dato nuestro, que es el que estamos trabajando, el dato nuestro, voy a borrar acá, y el dato nuestro debe ser, como ustedes ven, mucho más pequeño que el del cliente. Nuestros límites deben ser más pequeños que el del cliente. Entonces, nuestro promedio puede ser 10 también, pero el límite inferior nuestro, por ejemplo, es 9.9. Voy a colocarlo al azar, 9.9, y aquí sería 10.1. Entonces, ¿cómo se calcula el CPK en este caso? Tenemos acá, vamos a escribir todo para que nos quede súper claro. ¿Y cómo se calcula el índice de capacidad de proceso? Entonces decíamos, volvemos a la fórmula, que es esta, la vamos a copiar aquí abajito para que nos vaya quedando ordenado. Bien, dice que es esta. Límite superior de especificación menos límite inferior de especificación sobre límite superior de control menos límite inferior de control. Hagámoslo. Entonces sería más límite superior de especificación 10.2 menos 9.8, que es el inferior, dividido, esto va a ser 4. Límite superior de control sería 10.1 menos 9.9. Y lo vamos aquí a dividir para ver cuánto nos da exactamente. Entonces sería más esto dividido entre esto. Y vemos que nos da, creo que 2. Entonces, ¿qué sucede? Un índice de capacidad de 2, índice de capacidad igual a 2, quiere decir que nuestro proceso, y así se interpreta, está bueno. Ese índice de capacidad, fíjense que simplemente está relacionando los dos valores, o los 4 valores, los dos del cliente y los dos nuestros, los está relacionando, pero no está midiendo si nuestro proceso está centrado, que ese sería el tema de la próxima clase. En este caso, debemos asegurarnos cuando usamos este índice de capacidad que nuestro proceso tenga el mismo promedio del cliente. En este caso teníamos 10 para ambos procesos, 10 para el del cliente, que es el azul, y 10 para el nuestro, que es el amarillo. En este caso nos dio 2. ¿Cuál debe ser la medida para que un proceso sea aceptado de manera, digamos, internacional? Entonces, lo que dice la norma es que el índice de capacidad de proceso debe ser mayor o igual a 1.33. En este caso, en el caso que acabamos de hacer, tenemos 2, entonces estamos muy por encima. Fíjense ustedes que a pesar de que ocurran variaciones, vamos a hacer variaciones en nuestro proceso. Digamos, el proceso se nos agrandó, tuvo variaciones, se anchó el proceso, ya no nuestros límites se movieron, pero fíjense que todavía nos da para que ninguna pieza se salga por fuera. ¿Qué pasaría si el proceso se agranda demasiado? Por ejemplo, así, nuestro proceso se agrandó demasiado. Entonces fíjense ustedes que comienza a tener problemas, así sea en el mismo centro. Las piezas que están en este lado ya comienzan a tener problemas, ya en este lado salen o muy pequeñas o muy grandes. ¿O qué pasaría si nuestro proceso tiene esta característica, pero se corrió hacia la izquierda? Por ejemplo, se desgastó la máquina. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas piezas que están en esta campana, digamos, de color amarillo, naranja, van a quedar, pues no le sirven al cliente porque quedan muy pequeñas. Y lo mismo sucedería si nuestro proceso, lo vamos a mover aquí, si nuestro proceso queda por fuera, por la parte superior, quedarían las piezas muy grandes. En ningún caso serviría. Al cliente le sirve es que comprendan esos límites. Para asegurar eso, entonces nuestro proceso debe estar por dentro de las especificaciones del cliente. Entonces, resumen de esta parte. El índice de capacidad de proceso, es la razón que tenemos entre lo que pide el cliente y las características de nuestro proceso.
Pues aquí calculé el instrumento con la tolerancia del cliente, eso ya lo sabíamos. Bien. Yo medí esto, fíjense ustedes que coincide, el 10.01 me puede ser una medida de esto, el límite inferior de control y el límite superior de control que yo tomé pueden ser dados por estos valores que yo tomo acá. Y la razón de la discapacidad, ¿cuál es? Límite superior, las especificaciones sobre los límites de control. Fíjense, hicimos el ejemplo que 0,4 nos da en este ejemplo que estamos haciendo, nos da 0,4 sobre 0,2 y nos da como índice de capacidad de proceso 2, que es muy bueno para una empresa. El índice que pide el comercio para que un proceso sea aceptado es 1.33. Esa regla viene de 6 sobre 8 o de 4, de 8 sobre 6 o de 4 sobre 3. Hagamos el ejemplo y ya les digo de dónde salen esos números que estoy diciendo. 4 tercios. 4 tercios o, entonces sería 8 sextos. ¿Sí? Entonces, les vamos a recordar una cosa del control de calidad. Y es que de lado a lado hay 6 sigma. De lado a lado hay 6 sigma. Entonces, vamos a calcular cuántos sigma para el proceso que estamos trabajando. Cuántas desviaciones estándar hay en el proceso productivo que acabamos de hacer. En el productivo, o sea, en el de color naranja. Bien. Entonces aquí, ¿cuánto vale un sigma de este? Recuerden que es la tolerancia dividido en 6. Y eso se va, un sigma nuestro valdría 0.033. Pero un sigma del cliente que es teórico sería este dividido en 6. Un sigma del cliente vale 0.666. Nuevamente, si calculo el índice de capacidad de proceso basado en los dos datos anteriores, me da 2. Observen, por favor, que es este sobre este, me da también 2. Quiere decir que yo puedo hacer el cálculo con la desviación estándar del cliente sobre la desviación estándar mía y me tiene que dar el mismo cálculo que la tolerancia del cliente sobre la tolerancia de nuestro proceso de control. Entonces hay algunas conclusiones que vamos sacando. Muy bien. ¿Qué aspectos que tenemos que tener en cuenta? Repetimos, es que el proceso productivo nuestro, así sea más pequeño, pues deben asegurarse, si voy a usar este índice de capacidad, que nuestro proceso productivo esté en el mismo promedio del que el cliente pide. En este caso, en el dibujo corresponde, como ustedes pueden ver en el dibujo corresponde, está centrado y pues no tendríamos ningún problema, ninguna dificultad. Bien, en este ejemplo nuestra tolerancia es de 6, que estamos haciendo la regla del 3 cuartos, del 4 tercios o del 8 sextos. Bueno, la idea es que el cliente mida 8, decimos ahí. Entonces, digamos que cada cuadrito de nuestro Excel representa una unidad. Bien, entonces encontramos aquí cada uno de los colores representa una desviación. Aquí hay dos, pues porque las dejé el mismo color, pero cada uno es una desviación estándar, tienen la misma medida. Entonces fíjense que la del cliente tiene 8, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de lado a lado de la campana de Gauss del cliente, que recordemos es este de color azul. Mientras que la nuestra tiene 6. Entonces observemos, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, fíjense que en este momento lo que vamos a hablar en la primera parte es que este proceso nuestro está dentro de las especificaciones que el cliente. Si se corre este proceso se puede mover inclusive una desviación estándar a la derecha o una desviación estándar a la izquierda, como lo vemos aquí, y no nos va a pasar nada. Esa es la regla del 1.33. En la industria automotriz, por ejemplo, se maneja ese valor para asegurar que todos los productos que se entreguen a los clientes automotrices tengan una variación o un juego, digamos, tengan la posibilidad de que haya variaciones, pero que no sean afectadas en el proceso productivo y sobre todo al final en un carro ya montado, ¿no? Entonces sería 8, el límite, el índice de capacidad de proceso, sería 8 sobre 6, ¿sí? 8 sobre 6, vamos a colocar acá así para que nos quede claro. Y lo podemos calcular acá también, más 8 desviaciones estándar sobre 6 y da 1.33. Pero obviamente si yo simplifico esta fracción, que lo vamos a hacer, que pues es obviamente por, eh, por decimales, nos da, control V, vamos simplemente a colocarle aquí 4
tercios y nos sigue dando 1.33. Bien, entonces hasta aquí es como se calcula el índice de capacidad de proceso.